Soundbit ha sacado su nuevo modelo de audífonos abiertos y son los Brezett. Estos que están acá, vamos a hacer un unboxing y un excelente review para compararlos con sus antecesores, los Go Free 2. Vamos a ver qué tantas cualidades y ventajas tiene a diferencia de su versión anterior. Todo eso y más aquí en TechCa. Y bien, antes de comenzar, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing, review o incluso comparativas de audífonos o productos como estos, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo haremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan y estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. También recuerden que todos los resúmenes de nuestros reviews estarán como siempre en TikTok, link aquí abajo en la descripción. Y bien, muchos de ustedes dirán, Kelvin, ¿los Brezett realmente son audífonos de concepto abierto muy bueno? Sí, la verdad las características y las ventajas se ven muy buenas. Lógicamente hay que hacer un review completo para compararlo con sus antecesores, los Go Free 2, que también son de Soundbit. Que si no han visto un review de ellos, aquí tenemos uno en el canal, le dejamos el link en la parte de aquí arriba para que vean la diferencia entre los Go Free 2 y estos, y ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Pero mientras tanto vamos a comenzar con nuestro unboxing. Y bien, como siempre, antes de comenzar vamos a traer la parte externa de la caja, y es que podemos encontrar en la parte frontal o principal lo que es el diseño o la simulación de un oído con los audífonos puestos, y eso está muy bien, ya que mucha gente hoy en día todavía no entiende lo que es el concepto de audífonos de oído abierto, y con esta imagen se pueden dar una muy buena idea. En la parte de abajo simplemente tenemos el nombre o el modelo de los audífonos como tal, los Brezett, y nada más. Por la parte de aquí atrás podemos encontrar que nos dan unas características como tal, las tres características principales de los audífonos, y en la parte de arriba que es color black, ya que hay diferentes colores que ustedes pueden detallar en la parte de la página oficial. Y aquí en la parte de aquí abajo podemos encontrar cómo se verían con el estuche y nada más. Ahora sí, vamos a empezar en la parte de aquí arriba a abrirlo para ver si de pronto encontramos algunos accesorios o algunas cosas adicionales aparte de los audífonos. Y bien, ya teniendo aquí la caja abierta, podemos encontrar que se abre hacia un lado y encontrar la imagen como tal. O sea que por este lado ya me gusta, ya que el empaque es un poco más premium a diferencia de otros modelos de la marca o incluso de otras marcas. Entonces este diseño es un poco más premium, ¿no? Como el abrirlo así y demás, y que tenga la imagen, muy bien por ese lado. Ahora, por aquí tenemos los audífonos que vamos a ver ahorita al final. Vamos a quitar aquí el empaque de acá y podemos encontrar los manuales que vienen como en una... A ver, viene como en un estuche como tal, el cual si lo abrimos por aquí vamos a encontrar, a ver, dentro de la caja vamos a encontrar el cable de carga, que como siempre Soundbit nos manda un cable bastante corto, bastante pequeño. Yo creo que tiene aproximadamente como unos 25 centímetros máximo, y viene con USB-C y USB-A, entonces no hay ningún problema por eso. Si ustedes necesitan pues conectarlo con un cable más largo, pues ya hoy en día todos tenemos un cable USB-C, pero se le agradece a la compañía que venga con ellos como tal. Tenemos este pequeño manual o instrucción, tenemos esta pequeña guía completa para poderlo utilizar, y tenemos unos pequeños stickers de lo que es el diseño del monito como tal, que utilizan ellos como logo principal. Así que por ese lado nada más. Por aquí por la parte de abajo no se ve nada, así que vamos a quitar esto, vamos a guardar este lado del empaque y vamos a concentrarnos ahora sí en los audífonos. Vamos a quitar esta pequeña bolsita sencilla que tienen y vamos a encontrar un diseño bastante particular y diferente a los demás modelos que tiene la marca. Primero que todo, vamos a encontrar un diseño que es un plástico que es opaco, no es brillante como tal. Eso se les agradece para que no queden las marcas de los dedos muy fácilmente, entonces por ese lado me gusta. También tiene un pequeño diseño resaltado en plástico brillante alrededor y un pequeño tipo de diseño en degradé, por así decirlo, de la marca o el logo de Soundbit. Entonces esto me gusta, está agradable, se ve un poco más premium, le hace un poco una imagen más premium. En la parte de atrás no tenemos nada, el mismo plástico opaco, y por la parte de aquí atrás la conexión USB-C. Entonces el diseño del estuche como tal está muy bien. El estuche está un poquito más largo, un poquito más ancho, por así decirlo, de los diferentes modelos, pero recuerden que estos son audífonos abiertos, así que necesitan el aro completo donde colocarlo, ¿no? Entonces pues no puede ser más pequeño que este, pero si se dan cuenta en mi mano es bastante compacto. El gruesor es bastante pequeño, ya que es que menos de 2 dedos, por así decirlo. Ahorita vamos a ver completamente las características. Y en la parte de adentro vienen los audífonos bastante compactos, incluso si se pueden dar cuenta en la parte de aquí está ya montado uno sobre el otro. Entonces pues la verdad
sí está bastante compacto y bastante bueno, por así decirlo. El diseño se ve bastante más delgado y bastante más compacto que otros modelos. Me gusta que el material es como una goma mate y se pueden girar. Miren, este diseño, este está increíble. Pueden girar como tal y pueden moverlo para que lo adecúen a su oído perfectamente sin ningún problema. Y este tipo de material es como, digámoslo, plástico gamuza, por así decirlo, y viene con unas pequeñas rayitas, no sé si se le alcanzan a ver acá o en la imagen de apoyo se puede ver pequeñas rayas de acá, las cuales como que hacen que se sostenga mejor en la parte de atrás de la oreja, y es bastante delgado. Vamos a quitar el estuche de aquí a un lado para que ustedes vean mejor. Se ve bastante delgado y bastante totalmente un diseño muy bien hecho. Lo mejoraron bastante. Aquí tiene unos pequeños pins, los que son los de carga, y aquí tiene la bocina como tal, también la referencia R o L para que ustedes puedan ver si es izquierda o derecha. Por la parte de acá también tenemos una pequeña salida, no sé si se alcanza a ver bien acá, pero si no en una imagen los podemos mostrar. Y en la parte de arriba tenemos ese mismo diseño que tiene el estuche, entonces hace como una simulación muy bien, hace como la inversa. Lo que es el logo como tal ya viene en brillante y el otro viene en un tipo de mapeo. Entonces la verdad hace muy buen concepto. En diseño físico se ven excelentes. El peso es supremamente liviano, cada uno prácticamente no se siente. Les puedo asegurar que colocarlo al oído ustedes se les va a olvidar en un par de minutos que lo tienen puesto. Entonces la verdad en esta parte, en el concepto de diseño y todo, wow, ha mejorado muchísimo. La verdad me ha gustado mi concepto personal bastante. El diseño, la capacidad y sobre todo los acabados, aunque casi todos en plástico, se ve un plástico bastante premium, por así decirlo. Entonces muy bien en el diseño. Esto sí es una mejora bastante considerable. Miren, aquí incluso les dejo el micrófono abierto y el otro cerrado. Ustedes se pueden dar cuenta que hay una gran diferencia. Entonces la verdad en diseño está muy bien. Ahora sí vamos a pasar a lo que es la parte de las características, conceptos y diseños internos del hardware. Y bien, para empezar hablando de las características de esos audífonos, vamos a empezar hablando de lo que es de su peso. Y es que como está construido totalmente en plástico, realmente se siente muy liviano. Y eso se debe porque a cada uno de estos audífonos estamos hablando de un peso de 8.43 gramos de cada uno de ellos. Y con el estuche en total tiene un peso de 62.5 gramos. Estamos hablando de muchísimo menos de 100 gramos. O sea, prácticamente es casi plástico nomás, o sea, es como si fuera una caja vacía. Incluso en tu bolsillo ni siquiera vas a sentir si los tienes o no los tienes de lo liviano que son. Entonces por ese lado muy bien. Ahora, por la parte de conectividad, estamos hablando de conectividad Bluetooth versión 5.4, y si es una versión 5.4 estamos hablando de que soporta códigos AAC y SBC. Entonces por ese lado también está muy bien. Ahora, por el lado de latencia, y es que muchos me van a preguntar, Kelvin, ¿para los videojuegos realmente sirve? Normalmente utilizamos lo que son los audífonos de cable por la latencia y demás, los Bluetooth y los Wi-Fi no sirven. Pues bien, esto déjenme decirle que gracias a la IA, la inteligencia artificial, estamos hablando de una latencia de 0.08 segundos. Escuchen bien, 0.08 segundos. Entonces realmente la latencia es prácticamente nula, así que sí, para tus videojuegos va a servir perfectamente, no hay ningún problema. Ahora, la cancelación de ruido, me van a decir que ¿tiene cancelación de ruido o no? Ya que pues en mis videojuegos o en una llamada o algo, de pronto el ruido externo. Pues bien, déjenme decirle que esos audífonos tienen doble cancelación de ruido. ¿Y por qué? Eso se debe a que tienen dos micrófonos, tanto por este lado interno como por el lado externo. Entonces tienen dos tipos de micrófonos, los cuales también, aparte de una muy buena cancelación de ruido, les va a dar una muy buena nitidez realmente, tanto en llamadas como en su stream. Y eso lógicamente lo vamos a poner a prueba más adelante, a ver si sí o no, y ustedes nos dirán a su criterio en los comentarios. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es el controlador magnético de 12 milímetros. ¿Y eso qué es, Kelvin? Ese controlador magnético interno de hardware nos ayuda a que a través del software del celular, que también lo vamos a ver más adelante, podemos ecualizar muchísimo mejor y muchísimo más nítido los bajos brillos y medios. Entonces va a tener un sonido de calidad mucho más premium. Ahora, por la parte de durabilidad de baterías, porque muchos van a decir, bueno, ok, muy pequeños, muy livianos y todo, pero la batería, ¿qué tal es? Pues bien, déjenme decirles que cada uno de esos audífonos tiene 54 miliamperios y el estuche como tal tiene 500 miliamperios de batería.
Ok, y eso en tiempo que estamos hablando, Kelvin, pues de cada uno de los audífonos nos va a dar aproximadamente 10 horas de música continua. Y si juntamos el estuche vamos a tener una proximidad de 40 horas de continuidad. Entonces realmente tiene una muy buena durabilidad de batería. 40 horas es excepcional para unos audífonos tan extremadamente pequeños. Y ahora ustedes van a decir, Kelvin, ¿y la carga cuánto va a durar? Pues bien, la carga dura exactamente 2 horas con un conector de 5 voltios promedio. Pero como ya sabemos todos en nuestras casas, hoy en día tenemos cargadores de 15 voltios, 20 voltios de carga rápida y demás, entonces pues hagan sus sumas y va a durar muchísimo menos de 2 horas la carga. Entonces pues realmente por todos los lados está muy bien. El único punto o talón de Aquiles que le puedo encontrar, y es obvio y es entendible ya que son audífonos de concepto abierto, es que tiene una resistencia al agua IPX4. Sí, no es IPX6 en adelante, es un IP4, pero realmente tienen que ser entendibles ya que son audífonos de oído abierto, entonces es un concepto totalmente diferente. Así que con una IPX4 puede resistir lo que es la lluvia, el sudor y demás. De pronto no vamos a podernos sumergir en nuestra piscina o alberca, pero por lo menos sí vamos a resistir lo que es cualquier tipo de inconveniente con lluvias y esto. Entonces pues por ese lado pues también está aceptable sabiendo el tipo de audífonos que son. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es el test de sonido de los micrófonos y luego pasaremos al software. Y bien, para la prueba de sonido de los micrófonos vamos a pasar del audio de aquí el estudio directamente al audio de los audífonos en este momento. Y bien, aquí estamos directamente con el audio de los audífonos. Ustedes pueden escuchar y pueden ver la calidad. Recuerden que lo que es el ruido como tal de la cancelación lo vamos a poner a prueba también con los 4 micrófonos, porque recuerden que tienen 2 micrófonos a un lado y 2 micrófonos a otro. Entonces simplemente vamos a empezar los chillidos aquí con nuestras manos al lado de los audífonos para que se alcance a escuchar bastante, y luego lo vamos alejando para que ustedes me digan si se alcanza a escuchar o no. Nosotros no lo estamos viendo, lo vamos a ver en postproducción, así que por favor ustedes coméntenos aquí en la parte de abajo qué tal les parece tanto la calidad de sonido de estos micrófonos como la cancelación. Y bien, ya aquí en el software podemos encontrar primero que todo que tenemos la imagen de nuestros audífonos totalmente en gris, ¿verdad? Eso se debe a que están dentro del case o la carcasa y nos han sacado. Cuando ustedes lo extraen, inmediatamente se prende o se ilumina el color de cada uno, si es izquierdo o derecho, dándonos así a entender cuál es el que está activo y cuál es el que está en caja. Incluso, si ustedes sacan los dos audífonos, pueden encontrar que tienen el nivel de batería tanto izquierdo por derecho para que ustedes sepan cuánta batería les queda en cada audífono. Ahora, por la parte de abajo tenemos un botón de deshabilitar todos los toques. Este botón nos sirve bastante para poder deshabilitar y no tener ningún tipo de accidente si lo vamos a utilizar constantemente. Ahora también tenemos el modo juego, el cual podemos activar cuando nos encarguemos después de nuestros juegos como tal en el teléfono o en la computadora. Incluso tenemos el modo película por si acaso nos queremos relajar para poderlo activar y simplemente ver películas en nuestro teléfono o nuestra computadora como tal también. También tenemos el ecualizador dinámico, el cual podemos desactivar para hacerlo manualmente o escuchar estándar, o activarlo nuevamente para que la IA nos la muestre mucho mejor el sonido. También tenemos toques personalizados, los cuales al entrar podemos hacer la personalización de cada toque de una vez, 2 veces o 3 veces en cada uno de los audífonos, tanto izquierdo por derecho. Lo podemos personalizar y cambiarlo a nuestro gusto, como pueden notar. Incluso en la parte de abajo tenemos el botón de restaurar por si acaso lo queremos dejar de fábrica. Ahora, el segundo botón de la parte de abajo es la ecualización. Estamos hablando de ecualización adaptativa primero que todo, el cual nos da como en la inteligencia artificial una opción de adaptarla a nuestros oídos. Y también tenemos lo que es la preajuste, que son los clásicos, el triple, lo que son fuertes, graves y demás. Incluso si lo expandimos podemos encontrar más opciones como lo que es rock, popular, electrónica, música clásica y demás. Vamos a contraerlo nuevamente para ir a la parte de personalización. Al darle a clic en personalización podemos encontrar el ecualizador, el cual podemos personalizar muchísimo mejor dependiendo pues de lo que necesitemos, dependiendo si es para un juego mucho más profesional o simplemente para música. Incluso le podemos colocar un nombre personalizado para poderlo reconocer como prueba 1, Call of Duty o cualquier tipo de nombre, para que ustedes sepan qué tipo de ecualización necesitan dependiendo del juego o la música que quieran escuchar. Simplemente lo guardan y va a quedar el nombre predeterminado en la parte de abajo. Ahora, por último está el botón de usuario, el cual ustedes pueden encontrar el nombre de usuario, lo que es servicio al cliente, lo típico de tienda en línea, preguntas frecuentes, comentarios y demás. Así que estas son las configuraciones. Ahora, por último, en la parte de arriba pueden encontrar unas pequeñas rayitas, las cuales ustedes le dan clic y sale un menú pequeño, el cual nos da la información del dispositivo, la actualización
actualización del firmware, porque sí se puede actualizar el firmware de estos audífonos constantemente, añadir dispositivos, restaurar y demás. Así que en conclusión me parece que es un excelente software para poder manejar estos audífonos. Y bien, para concluir, ¿qué podemos decir de estos audífonos? Es que la verdad Soundbit ha mejorado muchísimo, al 100% sus productos. Y es que estamos hablando de que su versión anterior, los Go Free 2, a esta versión ha superado el 100% en todo. Y es que estamos hablando en el aspecto físico, aunque definitivamente siguen siendo de plástico, definitivamente es un plástico con muchísima más calidad, más premium, diseños y acabados. Ahora, por la parte de hardware ha mejorado también bastante para que junto con el software que se ha actualizado tengan un mejor sistema de ecualización y tengan una nitidez de sonido muchísimo, pero muchísimo mejor a su versión anterior. Ahora, en la parte de micrófonos sí notamos que todavía les falta un poco, pero sí lo han mejorado bastante. Esperemos que con alguna actualización del firmware que se pueda a través del software se pueda actualizar y se pueda mejorar un poco el micrófono. Ahora, por la parte de la versatilidad de 90 grados también es un plus muy grande de estos audífonos, ya que ustedes lo pueden manejar dependiendo de cualquier tipo de oreja, lo pueden adaptar, o incluso dependiendo del día o las circunstancias donde estén, ustedes pueden simplemente girar hacia un lado o hacia el otro para que ustedes tengan más audio externo y no de música, o viceversa, y puedan adaptarlo mejor dependiendo de la circunstancia. Entonces es un plus muy grande. Y lo mejor de todo es su precio, y es que aquí está la cereza del pastel. Estamos hablando de un precio que hoy en día, en la actualidad, en la página oficial, en el lanzamiento, de $59, que es su precio regular, está en lanzamiento con $39,99, así que es un precio bastante bajo para los audífonos. Ahora, incluso en Amazon Estados Unidos, de $39,99 lo tienen en $27,99 con un cupón del 30% de descuento en el mes de noviembre por el lanzamiento de Black Friday y demás. E incluso por la parte de TechCa, por parte de nosotros, les vamos a dar un cupón del 10% de descuento con un código que dejamos aquí abajo en la descripción para que quede un total de $25 estos audífonos. Lo han escuchado bien, $25. Así que si estás viendo este video, corre rápido a Amazon Estados Unidos y cómpralos por $25 con nuestro código de descuento y el cupón de 30% por parte de Soundbit. Y bien, así hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like, y si no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse al botoncito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.